Y llegamos al capítulo 25, que es también otro gran capítulo de la Biblia. Y suponemos que se puede decir lo mismo en cuanto a todos los capítulos, y por tanto continuamos diciéndolo, aunque probablemente ya está convirtiéndose en una frase monótona. Pero este capítulo 25 cuenta de la muerte de Abraham y el nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob a Isaac y Rebeca. Registra las generaciones de Ismael y también las de Isaac. Luego tenemos el incidente relacionado con la primogenitura. De modo que este es un capítulo notable y abarca mucho terreno. Este capítulo hace la última mención de Abraham, aunque francamente su historia terminó allá por el capítulo 23, cuando envió al siervo en búsqueda de la esposa para Isaac. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 25 de Génesis. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Ahora Abraham tiene una familia de tamaño regular. Tuvo su familia más grande después de la muerte de Sara. Quizá alguien dirá, yo creía que en el tiempo del nacimiento de Isaac, este hombre Abraham estaba como muerto en cuanto a su capacidad de engendrar hijos. Bueno, eso es verdad, estaba como muerto. Pero es que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho de veras. Por eso creemos que cualquier cosa que haga Dios lleva su firma. Aquí mismo, este hombre Abraham no solo engendró a Isaac, sino también a esta familia numerosa. Lo interesante es que aquí ante nosotros se menciona a Medán y Madián. Ahora de los otros hijos procederán naciones, pero no las podemos identificar ahora mismo. Y no tenemos interés en ellas porque no se cruzarán en nuestro camino nunca más en la Escritura. Pero Madián sí se cruzará en nuestro camino. Veremos más adelante que Moisés baja a la tierra de Madián para tomar una esposa allá. Tengamos en mente que él procede de la línea de Abraham. También los madianitas son de su línea. De modo que encontramos aquí el hecho de que hay otros hijos de Abraham. No los estudiaremos por la sencilla razón de que la Biblia sigue la línea de Isaac. Como el Señor ha dicho, es por Isaac que la simiente de Abraham será llamada. Es por Isaac y no por los otros hijos. No es por Ismael, ni por Madián, ni por Medán. Todos estos eran nómadas del desierto. Leamos entonces los versículos 5 al 11 de este capítulo 25 de Génesis. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y los sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Notamos aquí que Ismael también viene al funeral porque después de todo, Abraham es su padre. Y tanto Isaac como Ismael entierran a Abraham. Isaac luego va a vivir en el lugar donde primero conoció a Rebeca. En los versículos 12 al 18 leemos las generaciones de Ismael, el hijo de Abraham, al cual Agar la egipcia, la sierva de Sara, dio a luz a Abraham. La lista de las generaciones se da aquí y no tenemos intención alguna de leer esta sección. Notemos, sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo emplea este método en el libro de Génesis. Se da primero la línea rechazada y luego se deja de lado para no mencionarla más. Luego se da la línea que conduce a Cristo y se continúa con ella. Por tanto, es sólo después que se menciona la línea de Ismael que llegamos a la línea de Isaac. Y entraremos en ella en nuestro próximo programa. Mientras tanto, que el Señor le bendiga es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy considerando el capítulo 25 del libro de Génesis, y esperamos que usted, amigo oyente, tenga su Biblia a mano y que busque este capítulo. Comenzaremos a considerar hoy desde el versículo 19. Dice el versículo 19 de Génesis, capítulo 25, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esta es la línea que seguiremos nosotros.
Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Así principia el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Cada uno de estos hombres tuvo otros hijos, como ya hemos visto. Abraham tiene muchos hijos, pero ninguno se menciona. La genealogía de estos hombres no se sigue de ninguna manera. Es la genealogía de Isaac la que se sigue. Podemos olvidarnos de Ismael y de Madián y de Medán y de todos los demás. Se cruzarán esos caminos con los descendientes de Isaac de vez en cuando, pero no vamos a seguir su línea. Los versículos 20 al 22 de este capítulo 25 de Génesis dicen: Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Notemos que Rebeca era estéril, pero que Isaac oró al Señor, y ahora van a nacerle gemelos. Es interesante la declaración de que los hijos luchaban dentro de ella. Esta es la lucha. Notará usted que es la lucha que tiene lugar hoy en el mundo. Hay una lucha hoy entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Cada hijo de Dios sabe algo de esa lucha. Así está expresado en el capítulo 7 de Romanos. Pero Rebeca no entendía lo que era. Ahora el versículo 23 de este capítulo 25 de Génesis dice: Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios declara a Rebeca que el mayor servirá al menor. Ella debe haberlo creído, y su hijo menor debe haberlo creído también. Leamos ahora los versículos 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú significa rubio. Era rubio o color de la tierra. Era el mayor, pero Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Isaac y Rebeca estaban casados ya por unos 20 años antes de que nacieran estos niños. El mayor era Esaú. Jacob trabó la mano al calcañar de Esaú. Le llamaron Jacob, el usurpador, porque trató de llegar a ser el mayor y tomar su lugar. Pero Dios ya le había prometido eso. Él debió haber creído a Dios. Ahora el versículo 27 dice: Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Consideremos ahora a estos 2 hijos al crecer ellos en el hogar. Son gemelos, pero no había 2 muchachos que jamás fueran tan diferentes como estos 2. No solo luchaban en el seno, sino que se hicieron mal el uno al otro desde este momento en adelante. Tienen puntos de vista absolutamente diferentes y las filosofías de la vida muy distintas. Su modo de pensar es diferente y también sus actitudes. Al principio tenemos que confesar que Esaú se ve más atractivo que Jacob. Aprendemos que no se puede juzgar solo por la apariencia exterior. Tenemos que juzgar por lo que hay en el interior. Aprendemos eso en este caso particular aquí. Los niños crecieron. Esaú era un cazador diestro, un hombre del campo. Jacob, por su parte, era joven quieto que habitaba en tiendas. Esaú era un cazador diestro, el joven del aire libre, tipo atlético. Dedicó su tiempo a los deportes. Dedicó su tiempo a todo lo que era físico, pero no tenía ninguna capacidad espiritual. No tenía ninguna comprensión, ni capacidad, ni deseo para las cosas espirituales. Siempre tenía interés en lo que era físico. Esaú representa, pues, la carne. Jacob, por su parte, era hombre quieto. Vivía en casa. La mamá lo consintió y hasta fue dominado por ella. Notará usted que hizo todo lo que ella le dijo que hiciera. El papá mima a Esaú y la mamá mima a Jacob. El versículo 28 dice: Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob.
El problema surge aquí mismo en el hogar. Uno piensa que bajo estas circunstancias va a haber dificultades. Pues por supuesto que las van a tener. Cuando el padre está mejor dispuesto o más inclinado hacia un niño y la madre hacia el otro, tiene que haber problemas. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Esaú salía a cazar y siempre lograba conseguir algo. Traía la casa a su hogar y a Isaac le gustaba comer de ella. Y le gustó el muchacho que dedicó su tiempo al aire libre. Pero Rebeca, por su parte, amó a Jacob. Parece aquí que Esaú es mucho más atractivo que Jacob. Parece ser más sano. Este muchacho Jacob es astuto, trata de ser diestro. El hecho es que no le importa si condesciende para hacer las cosas que son malas. Dios va a tratar con él. Lo interesante es que aunque Esaú era muy atractivo en el exterior, adentro en su corazón realmente no tenía ninguna capacidad para Dios. Si alguna vez hubo un hombre del mundo, este es ese hombre. Es simplemente un hombre físico y nada más. Vivía solo para lo físico. En cambio, en lo profundo del corazón de Jacob había un deseo por las cosas espirituales. Le tomó mucho tiempo a Dios el quitar todo el desecho de encima y quitar todas las cubiertas que había para llegar a donde estaba ese deseo espiritual. Pero por fin Dios lo hizo. Y antes de que terminemos de estudiar a este hombre Jacob, y su historia sigue por casi todo el libro de Génesis, veremos que él siempre fue el hombre de Dios. Pero él no lo demostró sino hasta más tarde en su vida. Pero ya llegaremos a ese punto. Ahora se nos cuenta aquí un incidente que tuvo lugar en el hogar. Bien podemos entender que en un lugar como este habría tiempos difíciles. Habría dificultades y algunos conflictos y no sería llamado un hogar feliz. Leamos ahora los versículos 29 al 34 que dicen: Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este incidente revela la naturaleza de ambos hombres. Esaú llegó del campo. Había estado afuera en el aire libre y estaba cansado, pero no estaba muriéndose de hambre como muchos implican. Ninguno que hubiera sido criado en la casa de Abraham moriría de hambre. Siempre habría algo que comer. La cosa era que no había nada preparado en el momento, sino este potaje o sancocho o sopa, pudiéramos decir, que Jacob había hecho. Jacob es el joven de la casa y al parecer un buen cocinero. Ahora Edom significa rojo o terrizo, semejante al color de la tierra. Así es como significa Esaú. Este hombre pide parte de este sancocho, de este guisado, y Jacob vio su oportunidad. Es tramposo y traidor, y deseaba tener la primogenitura. Y vamos a hacer una pausa por un momento para considerar el valor de la primogenitura y lo que significaba. En aquel día significaba unas cuantas cosas. Significaba que el que la poseía era cabeza de la casa. También significaba que el que la tenía servía de sacerdote de la familia. En esta familia en particular, quería decir que el que la tenía estaría en la línea que conduciría a Cristo. ¿Cree usted que Esaú la tenía en mucho? Jacob sabía que no la valoraba, no le atribuía ninguna importancia y no quería servir de sacerdote de la familia. El hecho es que era la última cosa que deseaba hacer. A veces notamos que a un cristiano le piden hacer algo y contesta: no lo hago, no soy predicador. Amigo oyente, puede que usted no sea el pastor, pero eso no quiere decir que no deba tener interés en lo espiritual, ni que debe excluirse de trabajar para lo espiritual. Lamentablemente hay muchos que no quieren indicar que son espirituales, ni aún tienen interés en las cosas espirituales. No quieren producir esa impresión en nadie. Bueno, así era Esaú. No quería producir esa impresión. Si alguien le hubiera llamado diácono o pastor, le hubiera agraviado. No quería tener, pues, la primogenitura.
No le importaba estar en la línea que conduciría a Cristo. Nadie podía haber tenido menos interés en participar de esa línea que Esaú. Por tanto, Esaú se contenta muchísimo haciendo el cambio con Jacob. Lo que muestra aquí es que la primogenitura, en su estimación, no valía sino un plato de lentejas, y esto indica la medida del valor que Esaú ponía a las cosas espirituales. Recordemos además que Jacob también hizo mal. Dios le había prometido que el mayor serviría al menor. La primogenitura llegaría a Jacob en el tiempo que Dios hubiera estimado, pero Jacob no puede esperar. Así que extiende la mano para tomar lo que Dios ya le había prometido. Y la toma en una manera astuta y hasta tramposa. No debió haberlo hecho así. Debió haber esperado a que Dios se la diera. Pero veremos al seguir nuestro estudio que este hombre no puede esperar. Este hombre actuaba sobre el principio de que lo que puedo hacer por mí mismo, no hay razón para que yo espere a que Dios lo haga. Se sentía enteramente capaz de cuidar de sus asuntos. Al principio le fue bastante bien en cuanto al mundo se refiere. Pero llegó el día cuando Dios envió a este hombre a una escuela, y el tío Labán era el director de esa escuela. Esa escuela se llamaba la Escuela del Sufrimiento. Y Jacob va a aprender algunas cosas en la Escuela del Sufrimiento. Pero hasta aquí le vemos actuando sobre el principio de que él es lo suficientemente diestro para obtener lo que se le debe. Esaú, pues, se sentó y comió la sopa. Y por ese plato de sopa entregó su primogenitura, porque no significaba nada para él. No tenía ningún valor espiritual para él, porque nada que fuera espiritual significaba algo para él. Lamentablemente hay muchos miembros de nuestras iglesias que son así. No tienen capacidad espiritual ni un entendimiento de las verdades espirituales. Creemos que la marca de un verdadero cristiano es que sea un creyente a quien el Espíritu de Dios puede enseñar, dirigir y guiar. Ahora tenemos aquí una revelación de estos dos hombres. Sus caracteres se están manifestando. Jacob no es atractivo aquí, ni será atractivo en el próximo capítulo tampoco. Es aún más pícaro en el próximo capítulo porque engaña a su padre. En realidad no engaña a nadie. Solo le toma ventaja a un hombre que no le da ningún valor a su primogenitura para nada. Es como si un hombre hoy en día tuviera una herencia muy valiosa. Vamos a decir que es una Biblia viejísima de esas de familia que pertenecía a un bisabuelo. Otro nieto la quiere tener y ofrece dar unos centavos. Y el dueño dice, dame los centavos porque la iba a botar de todos modos. Y esta es la manera como pensaba Esaú. Pero Jacob hizo todo esto de una manera muy astuta. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 25 de Génesis.